Estados Unidos no le teme a misiles, le teme al agua. Durante años te hicieron creer que el poder se mide en ejércitos, dólares o tecnología militar, mientras los ríos eran solo líneas azules en un mapa sin importancia real. Pero lo que ocurre hoy entre México y Texas demuestra algo mucho más incómodo a un solo río. Puede decidir el futuro agrícola del sur de Estados Unidos y en silencio colocar a México en una posición de poder que nadie se atreve a admitir. Estamos hablando del río Bravo, conocido al norte de la frontera como Río Grande. No es solo una línea de agua que separa dos naciones, sino el arma diplomática más devastadora que México tiene en sus manos. Una estrategia tan brillante que ha estado operando durante 80 años sin que casi nadie se diera cuenta de su verdadero alcance. Algunos investigadores sostienen que este río representa el equilibrio de poder más delicado de todo el continente americano. Mientras Estados Unidos posee superioridad militar, económica y tecnológica, México controla algo mucho más básico y el agua que mantiene viva a una de las regiones agrícolas más importantes de América. La historia comenzó en 1944. En plena Segunda Guerra Mundial, el mundo ardía en conflictos y Estados Unidos necesitaba desesperadamente asegurar su frontera sur. México, por su parte, buscaba modernizarse y aprovechar su posición estratégica. En ese contexto, se firmó lo que parecía un simple tratado de aguas, pero que en realidad se convertiría en una de las herramientas geopolíticas más útiles de la historia moderna. El acuerdo establecía algo aparentemente justo. Estados Unidos entregaría agua del río Colorado a México, mientras que México compartiría parte de sus afluentes del río Bravo con Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes creen que los negociadores mexicanos introdujeron una cláusula aparentemente técnica que décadas después se revelaría como pura genialidad estratégica. Mientras Estados Unidos se comprometía a entregar agua de manera puntual y anual, México obtuvo el derecho de cumplir sus obligaciones en ciclos de 5 años. Esta diferencia, que en papel parecía un simple detalle administrativo, se transformó en la ventaja más poderosa que México tendría frente a su vecino del norte. Para entender la magnitud de esta ventaja, necesitas conocer la geografía del poder. El río Bravo nace en las montañas rocosas de Colorado, atraviesa Nuevo México y luego marca casi 2.0 kilómetros de frontera hasta desembocar en el Golfo de México. Pero aquí viene lo fascinante. Gran parte de los afluentes que realmente alimentan este río nacen en territorio mexicano. 6 ríos mexicanos son los responsables de mantener con vida la porción estadounidense del Bravo: el Concho, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Las Vacas y Salado. Sin estos afluentes controlados por México, la sección tejana del río se convertiría prácticamente en un desierto durante las épocas más críticas del año. Estudios realizados por universidades de la región han documentado que del lado estadounidense el agua del río Bravo sostiene ciudades como El Paso, Brownsville, Laredo y McAllen, además de alimentar millones de hectáreas que producen algodón, cítricos, nueces y hortalizas. Estamos hablando de una economía agrícola que mueve miles de millones de dólares anuales y emplea cientos de miles de personas. El verdadero genio del sistema radica en su asimetría. Mientras Estados Unidos depende de un flujo constante y predecible para mantener su agricultura, México puede decidir cuándo abrir y cuándo cerrar las compuertas. La flexibilidad de 5 años significa que México puede priorizar sus propias necesidades durante meses o incluso años, acumulando déficits que Estados Unidos no puede reclamar legalmente. Imagina el impacto psicológico y económico de esta situación. Un año de sequía en Chihuahua o Tamaulipas y México decide mantener el agua para sus propios cultivos. Los campos de Texas comienzan a marchitarse, pero el tratado impide cualquier acción inmediata por parte de Washington. Los agricultores tejanos deben esperar y rezar para que México decida hacer enero C. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta dinámica ha creado lo que algunos expertos llaman diplomacia hídrica. México no necesita amenazar directamente ni romper acuerdos internacionales. Simplemente ajusta el calendario de entregas y observa cómo la presión política se intensifica al otro lado de la frontera. La historia reciente está llena de episodios que demuestran el poder de esta estrategia. Entre 1992 y 2002, durante una de las sequías más prolongadas del siglo, México acumuló un déficit histórico de más de 1.500 acrepiés hacia Estados Unidos. Las protestas de agricultores tejanos llegaron hasta el Congreso estadounidense, generando audiencias públicas y presión directa sobre la Casa Blanca. Pero quizás el episodio más revelador ocurrió en 2020. En plena pandemia, México enfrentaba la obligación de entregar agua antes del 24 de octubre para cumplir con el ciclo quinquenal. Cuando la Comisión Nacional del Agua decidió liberar volúmenes desde la presa La Boquilla en Chihuahua, la reacción local fue explosiva. Los agricultores chihuahuenses tomaron la presa e impidieron la liberación, generando enfrentamientos con la Guardia Nacional.
Este conflicto interno reveló una dimensión adicional del poder del río. No solo México puede presionar a Estados Unidos, sino que los estados mexicanos pueden presionar a su propio gobierno federal cuando sienten que el agua local se sacrifica por compromisos internacionales. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han demostrado que el control del río Bravo se extiende más allá del cauce principal. Las grandes presas binacionales como La Amistad y Falcón funcionan como depósitos estratégicos administrados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a quien controla las compuertas de estas represas. No solo maneja agua, sino economías completas. El mecanismo es devastadoramente simple. Cuando México retrasa entregas, las presas bajan sus niveles y Texas siente la escasez de inmediato. Mientras tanto, en Chihuahua o Tamaulipas, el agua sigue fluyendo hacia los campos locales. Esta desigualdad hidráulica se convierte automáticamente en una palanca política que presiona desde los agricultores hasta los congresistas estadounidenses. Lo que hace especialmente brillante esta estrategia es su invisibilidad mediática. Mientras que las disputas comerciales o migratorias ocupan titulares. La guerra del agua opera en silencio, moldeando decisiones políticas sin que la opinión pública comprenda realmente lo que está ocurriendo. Algunos investigadores, basándose en análisis de patrones históricos, proponen que México ha utilizado conscientemente esta ventaja en momentos de máxima tensión bilateral. Cada retraso en las entregas se traduce en pérdidas económicas inmediatas para Texas y en capital político acumulado para México en futuras negociaciones sobre comercio, migración o cooperación fronteriza. El patrón se repite constantemente. México prioriza sus necesidades internas. Texas entra en crisis. Washington presiona, pero no puede sancionar porque técnicamente no se ha violado el tratado. Y, finalmente, el agua se convierte en una ficha más dentro del complejo tablero de la diplomacia norteamericana. Pero el río Bravo no es un caso aislado en el mundo. La diplomacia del agua se ha convertido en una tendencia global en un siglo donde el cambio climático intensifica las sequías y aumenta exponencialmente la demanda agrícola. Turquía controla las nacientes del Tigris y el Éufrates, condicionando la agricultura de Siria e Irak en Etiopía, con su gran presa del Renacimiento. Puede ahora regular el flujo del Nilo hacia Egipto y Sudán. Sin embargo, la estrategia mexicana tiene una característica: nunca ha roto formalmente el Tratado de 1944. A diferencia de otros países que han utilizado el agua como arma política directa, México opera dentro de la legalidad internacional, lo que convierte su enfoque en un modelo de referencia mundial. Estudios recientes sugieren que el futuro intensificará esta dinámica. Para 2050, Texas y el norte de México podrían enfrentar reducciones de caudal de hasta un 20% debido al cambio climático. Esto significa que la competencia por cada gota se volverá aún más feroz y la ventaja estratégica de México más pronunciada. La modernización tecnológica ofrece algunas salidas. La adopción masiva de riego por goteo y sistemas de control digital podría ahorrar millones de metros cúbicos, reduciendo la presión sobre el recurso. Los proyectos de desalinización en el Golfo de México podrían liberar agua dulce para uso agrícola, disminuyendo la dependencia del río. Trabajos de campo modernos han explorado también la posibilidad de crear mercados de agua transfronterizos, donde estados y agricultores intercambien derechos de manera flexible, adaptándose a las sequías, sin romper los marcos legales existentes. Incluso se ha propuesto vincular el agua con otros sectores estratégicos, creando esquemas donde México asegure volúmenes estables a cambio de cooperación en energía limpia, comercio o infraestructura. Hay quienes creen que el futuro del río Bravo podría evolucionar hacia una diplomacia del agua más cooperativa, donde la palanca de presión se transforma en una plataforma de beneficio mutuo. Sin embargo, la última década ha mostrado que las tensiones tienden a intensificarse cuando la escasez aumenta. Lo más sorprendente del control hídrico mexicano es cómo este poder trasciende las fronteras tradicionales de la diplomacia. Mientras los tratados internacionales se negocian en salones elegantes de Washington y Ciudad de México, las decisiones realmente importantes se toman en pequeñas oficinas de presas rurales, donde ingenieros locales pueden influir en el destino de millones de hectáreas. Con el simple giro de una compuerta, esta realidad ha generado lo que algunos analistas internacionales definen como microdiplomacia hidráulica. Cada administrador de presa se convierte, sin saberlo, en un actor geopolítico. Un técnico en la presa Francisco Villa puede decidir liberar caudales para mantener contentos a los agricultores locales, ignorando completamente que esa decisión afectará los precios del algodón en mercados internacionales 2 semanas después. Pero la verdadera revolución está ocurriendo en los sistemas de monitoreo satelital
Estados Unidos ha desarrollado una red de vigilancia que puede medir en tiempo real los niveles de agua en territorio mexicano. Satélites comerciales y gubernamentales fotografían diariamente cada presa, cada río, cada canal de riego del norte de México. Esta información se procesa mediante inteligencia artificial para predecir las decisiones hídricas mexicanas antes incluso de que las autoridades locales las comuniquen oficialmente. La respuesta mexicana ha sido igual de sofisticada. Investigaciones recientes documentan cómo México ha comenzado a utilizar la desinformación hídrica como herramienta. Estraté reportes oficiales sobre niveles de presas que no coinciden con la realidad satelital, anuncios de liberaciones de agua que nunca se materializan, conferencias de prensa donde se prometen entregas que posteriormente se retrasan por causas técnicas. Esta guerra de información ha creado un mercado negro de datos hidrológicos. Agricultores tejanos pagan miles de dólares a consultores privados que utilizan imágenes satelitales comerciales para obtener información real sobre las reservas mexicanas. Mientras tanto, especuladores de commodities agrícolas en Chicago toman decisiones multimillonarias basándose en rumores. Sobre las intenciones hídricas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el episodio más revelador de esta nueva era ocurrió durante el verano de 2023. Diversos trabajos académicos coinciden en que México ejecutó lo que algunos expertos consideran la operación de diplomacia hídrica más audaz de la historia moderna, durante 3 meses consecutivos. Las autoridades mexicanas mantuvieron niveles mínimos en las entregas mientras simultáneamente aumentaban la propaganda sobre una supuesta crisis de sequía. Los mercados agrícolas estadounidenses entraron en pánico. Los precios de los futuros de algodón se dispararon un 35%. Los congresistas de Texas organizaron audiencias de emergencia. La prensa especializada habló de la peor crisis hídrica binacional en décadas. Pero algo extraordinario sucedió cuando los satélites estadounidenses confirmaron que las presas mexicanas estaban prácticamente llenas. México ejecutó una liberación masiva coordinada que inundó el mercado texano de agua justo antes de la época de siembra más crítica. El resultado fue devastador para la especulación financiera, pero brillante para la diplomacia mexicana. Estados Unidos no pudo quejarse porque técnicamente México había cumplido sus obligaciones. Los especuladores perdieron millones y México demostró que podía manipular no solo el agua física, sino los mercados financieros asociados a ella. Estudios publicados por universidades de la región sugieren que este incidente marcó el nacimiento de la diplomacia hídrica algorítmica. México demostró que en la era de los mercados globalizados, controlar el agua significa controlar mucho más que agricultura. Significa influir en bolsas de valores, elecciones locales estadounidenses y hasta en las decisiones de política exterior de Washington. La evolución más reciente de esta estrategia incorpora elementos completamente inesperados. Trabajos de campo modernos han documentado cómo México ha comenzado a coordinar sus decisiones hídricas con países centroamericanos que enfrentan crisis migratorias. Cuando las caravanas de migrantes se intensifican y Estados Unidos presiona por cooperación fronteriza, México puede simultáneamente reducir entregas de agua, creando una presión dual que amplifica exponencialmente su poder negociador. Esta coordinación regional ha creado lo que algunos investigadores llaman el eje hídrico migratorio. Guatemala y Honduras, que dependen de remesas de trabajadores en Estados Unidos, pueden influir indirectamente en las decisiones hídricas mexicanas. Si Estados Unidos endurece políticas migratorias, estos países presionan a sus trabajadores para que apoyen candidatos locales en Texas que favorezcan acuerdos hídricos más flexibles con México. El círculo de influencia se completa cuando esos mismos candidatos, una vez electos, presionan en Washington por políticas migratorias más blandas para mantener contentos a los agricultores que dependen del agua mexicana. México, sin mover un solo soldado ni invertir un solo dólar en cabildeo, ha logrado crear un sistema donde su control del agua influye indirectamente en la política migratoria estadounidense. Pero quizás lo más impresionante del sistema mexicano es su capacidad de autorreparación. Cada vez que Estados Unidos desarrolla una nueva tecnología para reducir su dependencia del río Bravo, México adapta su estrategia para mantener la presión. Cuando Texas invirtió masivamente en plantas desalinizadoras, México respondió creando acuerdos de cooperación energética que hacían esas plantas dependientes de electricidad generada en territorio mexicano. La última década ha mostrado que México ha transformado el agua en algo mucho más sofisticado que una simple herramienta de presión bilateral. Se ha convertido en el núcleo de una red de influencia que conecta agricultura, migración, energía,
comercio y hasta el cambio climático en un sistema integrado donde México mantiene ventajas estratégicas en múltiples frentes simultáneamente. La brillantez de esta estrategia radica en que Estados Unidos, pese a su superioridad tecnológica y militar, no puede replicarla porque carece del recurso el control geográfico de las fuentes de agua. México no solo ganó una ventaja en 1944, sino que ha conseguido amplificar esa ventaja década tras década hasta convertirla en una de las herramientas geopolíticas más efectivas del hemisferio occidental. Pero esta historia del río Bravo tiene ramificaciones que van mucho más allá de la simple geopolítica del agua. Análisis recientes de la Universidad de Texas y del Instituto Tecnológico de Monterrey han revelado una dimensión completamente la conexión entre el control hídrico mexicano y la industria energética estadounidense. Resulta que las plantas de energía térmica de Texas dependen masivamente del agua del río Bravo para sus sistemas de refrigeración. Cuando México reduce el flujo, no solo se marchitan los cultivos, sino que las centrales eléctricas deben reducir su producción para evitar el sobrecalentamiento. Un simple ajuste en las compuertas mexicanas puede provocar apagones en ciudades enteras de Texas durante las olas de calor del verano. Esta vulnerabilidad energética se descubrió de forma accidental durante el invierno de 2021, cuando una tormenta invernal colapsó la red eléctrica tejana, mientras Estados Unidos luchaba por restaurar el suministro. México mantuvo un flujo mínimo de agua, alegando problemas técnicos en sus presas.